Muy buenos días con cada uno de ustedes. Una vez más nos encontramos aquí para desarrollar un nuevo tema. En esta oportunidad trabajaremos con el tema de la textualización. Los puntos que vamos a abordar en esta presente sesión son la textualización, el proceso del esquema al texto, la introducción del ensayo académico, los elementos de la introducción y los tipos de introducción. Empezamos hablando acerca de lo que es la textualización. Esta constituye el segundo proceso que sostiene Casani para el proceso de escritura y se puede concebir como el proceso de transformación del proyecto, es decir, del esquema que elaboramos en la fase de planificación en nuestro primer borrador. Básicamente constituye una transformación ya indicando el primer acercamiento al cuerpo del texto. La textualización implica que nosotros agreguemos ideas, ya sean principales, secundarias o terciarias. Estas deben estar organizadas según apartados, como por ejemplo también pueden ser párrafos u oraciones. Todo esto hace que en conjunto sean el texto completo. En la textualización, el autor debe realizar tantos borradores sean necesarios hasta llegar a una composición final, es decir, hasta llegar al último borrador. Las tareas que nosotros debemos realizar en la textualización son tres: referenciar, cohesionar y transcribir. Referenciar consiste en encontrar palabras, frases u oraciones que nos ayuden a precisar o complementar las ideas que vamos plasmando en nuestro texto o que inicialmente habíamos planificado en el esquema. La actividad de cohesión o cohesionar requiere que nosotros otorguemos esa linealidad a las ideas que hemos construido anteriormente, de tal forma que no caigamos en redundancia. Y transcribir consiste en que empecemos a redactar el primer borrador. Básicamente, así como en la planificación el esquema constituye el producto de ese primer proceso, en la textualización el producto va a ser el borrador. Ese primer borrador que es producto de la cohesión y de la referenciación. Pasamos ahora con el procedimiento que debemos seguir de la transición de un esquema propio de la planificación al texto propio de la textualización. En este caso tenemos dos columnas. La primera está referida al texto y la segunda referido al esquema. En este caso, nosotros podemos ver en esta última columna cuál ha sido el esquema que elaboramos en la planificación. El título, en ambos casos, se mantiene, porque el título es El problema de las pandillas juveniles en nuestra ciudad. En este caso, como podemos observar, se ha transcrito de acuerdo a la planificación. En este caso, el primer párrafo, según nuestro esquema de planificación, es de la introducción, y este a su vez comprende tres elementos: contextualización, tesis y mapeo. En el ejemplo, podemos observar que el texto dice lo siguiente: el incremento del nivel de delincuencia ha ocasionado en la sociedad mucho temor e inseguridad. Uno de los causantes de este problema es el pandillaje juvenil. Estas agrupaciones, conformadas por jóvenes y adolescentes, son parte en estos últimos años de actividades criminales y delincuenciales. Hasta aquí lo que hemos podido observar es la contextualización. Seguidamente viene la tesis. No obstante, al igual que todo problema, el pandillaje puede ser solucionado mediante programas de intervención social. Un ejemplo de tesis. Es por ello que en las siguientes líneas se detallarán las causas que originan el problema y programas de solución contra el pandillaje. Básicamente, esta ha sido la planificación únicamente de un párrafo. Continuemos avanzando. Ahora podemos ver la planificación de los párrafos de desarrollo. Como bien lo habíamos visto en la clase anterior, se ha planificado por párrafos. El segundo párrafo, después del párrafo de introducción, es aquel que habla sobre los factores o las causas que condicionan la formación de pandillas. Dentro de este párrafo, dentro de esta planificación o dentro de este segundo punto, se va a desarrollar
los factores sociales, vinculados con el entorno en el que el joven se desenvuelve, los factores familiares, que constituyen la relación con los padres, los factores intrapersonales, asociados a la baja autoestima. Veamos cómo se redactó el párrafo. Las causas por las que un joven o adolescente decide unirse a una pandilla principalmente son tres: sociales, familiares e interpersonales. Como podemos ver en esta primera idea, que constituye la idea principal de este párrafo, ya se hace la afirmación de que existen estos tres factores: sociales, familiares e interpersonales. Y posteriormente se va a ir desarrollando, a manera de oraciones secundarias, cada uno de los puntos. El entorno social en el que el joven se desenvuelve diariamente es muy importante. Si su comunidad no le ofrece mayores oportunidades de distracción, este escogerá el pandillaje como una manera de pasarla bien. En este caso, esta segunda oración se enfoca más en desarrollar el 2.1, relacionado a los factores sociales. Otra causa se halla en la familia. Si el adolescente no encuentra amor, respeto, armonía en su hogar, intentará encontrarlo en la calle y en los amigos. En este caso, vemos cómo se desarrolla en la siguiente oración, el 2.2. Un último factor es la baja autoestima, producto generalmente de alguna carencia en el hogar, que mediante los reconocimientos y elogios recibidos por el grupo se elevan. En este caso, vemos que está hablando acerca de la baja autoestima, lo que se vincula con el factor intrapersonal. De este modo, hemos podido apreciar que en el párrafo se desarrolla principalmente aquello que se ha planificado con anterioridad. Es así como se traslada de un esquema a un texto. Veamos el segundo caso. En el tercer párrafo, lo que se busca desarrollar es programas para contrarrestar el pandillaje, dentro del cual encontramos dos subtemas: programa Super Joven y patrullas juveniles. Veamos cómo se aborda esta situación. Sin embargo, las soluciones para contrarrestar el pandillaje existen y se encuentran en dos programas. Uno de ellos es el programa Super Joven, que tiene como fin la rehabilitación de 100 expandilleros y exmiembros de barras. En este caso, vemos que se está enfocando más en el 3.1, a partir de la segunda oración. Este programa es muy beneficioso para este grupo de riesgo, debido a que no solo brinda capacitación, sino que ofrece trabajo a los 10 mejores alumnos de este curso de mantenimiento y ensamblaje de computadoras. El otro programa, denominado Patrullas Juveniles, ha logrado, con la participación de la Policía Nacional del Perú, integrar a más de 3.000 expandilleros, referido al segundo. Como podemos ver, los subpuntos correspondientes al punto principal constituyen ideas secundarias, mientras que el punto 3 y el punto 2 yacen principalmente en la primera oración, al ser lo más importante de cada parte. Y a manera de ejemplo, de conclusión, podemos ver cómo es que se desarrolla. En síntesis, la cultura del pandillaje es producto de una serie de factores de diversa índole. Por ello, la solución compete tanto al Estado, la comunidad y la familia. Pese a la presencia de ciertos programas de rehabilitación, estos son insuficientes. Solo cuando estos tres entes se sientan parte del problema, el pandillaje se alejará de nuestras calles. ¿Bien? De este modo, nosotros podemos ver cómo es que se organiza la conclusión. El día de hoy también abordaremos el punto relacionado con la introducción del ensayo académico. En este caso, ¿qué es la introducción? La introducción constituye ese primer párrafo del texto. Su función es presentar el tema que se va a tratar en los futuros párrafos. Además, la introducción implica una contextualización y anuncio del tema principal bajo una idea de un marco general. En la introducción también se presentan las propuestas que puede tener el autor, o también llamado tesis. Y en la introducción también se menciona o presenta los subtemas o ideas principales que se van a desarrollar más adelante. De este modo, la introducción constituye tres elementos principales. El primero se denomina contextualización.
La función de la contextualización es principalmente llamar la atención del lector. Aquí se señala también la importancia del ensayo. Se podría responder a la pregunta, ¿por qué el lector debe dedicar su tiempo a la lectura de este ensayo? La contextualización también sirve para ubicar al lector, es decir, generaliza el tema específico a tratar en la tesis. El segundo elemento es la enunciación de la tesis. La enunciación de la tesis constituye la propuesta del autor que tiene sobre un tema. En este caso, viene a ser un punto de vista, una postura o una opinión que el autor va a defender en tu ensayo. Hay tres formas habituales para poder presentar una tesis en un ensayo. En primer lugar, tenemos la tesis expositiva, que es básicamente cuando el autor pretende describir o explicar las ideas que expresa en su tesis. Por ejemplo, las actividades que realiza una educadora en una jornada no se limitan al cuidado de los niños que asisten al jardín. Estas abarcan cuestiones educativas, de gestión y de apoyo a la comunidad. En este caso, lo que va a hacer el autor es precisamente describir aquello que ha plasmado en su tesis. Bien, aquí nos indican que las actividades que realiza una educadora no se limitan al cuidado de los niños, sino que abarcan cuestiones educativas, de gestión y de apoyo a la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que el autor en el ensayo se va a limitar a explicar esas cuestiones educativas, a lo relacionado a la gestión y en qué consiste el apoyo a la comunidad. Bien, esto es lo que caracteriza una tesis expositiva. Luego tenemos la tesis argumentativa. En este caso, los futuros argumentos se van a orientar a defender la tesis que se ha planteado. Por ejemplo, las estrategias de enseñanzas basadas en el enfoque del aprendizaje significativo propician en los alumnos una retención más duradera de la información. Por lo tanto, favorecen el aprendizaje. En este caso, es una tesis argumentativa, dado que el autor pretende defender la idea de que solamente el aprendizaje significativo es el que propicia una mayor retención eh, respecto a la información, y esto favorece al aprendizaje. Esta es la idea que está defendiendo el autor. En una tesis analítica, lo que se pretende realizar es una descomposición de un objeto de estudios, de tal forma que se hace un análisis de esta descomposición o de estas partes para poder ver la relación o efecto que tiene sobre un determinado objeto de estudio. Para que esto quede más claro, leamos el ejemplo. El análisis de la autorregulación de los estudiantes, a partir de los planteamientos de Zimmerman, revela que los bajos niveles de motivación intrínseca, primera descomposición, organización para el estudio, segunda descomposición, y estrategias cognitivas, tercera descomposición, determinan el rendimiento deficiente de los alumnos de ingeniería. Como podemos ver aquí, lo que se pretende estudiar es el rendimiento deficiente. Pero, ¿qué es lo que genera el rendimiento deficiente? Desde el punto de vista del autor, es la autorregulación de los estudiantes, que se puede analizar a partir de los bajos niveles de motivación, la organización para el estudio, las estrategias cognitivas, que vienen a ser prácticamente la descomposición del término general, que es autorregulación. ¿Bien? Y para poder verificar cómo es que se influye en el rendimiento deficiente, es que se hace esta descomposición. De eso trata una tesis analítica. El tercer elemento de la introducción es el mapeo. El mapeo no es más que un anticipio de ideas principales o subtemas que se van a desarrollar más adelante en el cuerpo del ensayo o desarrollo del ensayo. Responde a la pregunta, ¿cómo el autor desarrollará su argumentación? Existen tipos de introducción, los cuales, por supuesto, implican los tres elementos que hemos visto anteriormente. La tipificación de una introducción tiene como sustento principalmente al
a la contextualización. La forma en cómo el autor elabora la contextualización va a determinar un tipo cuya distinción es bastante diferente de otro tipo de introducción. Bien, analicemos los diferentes casos. El primer caso, introducción de definición. En este caso, el autor lo que hace es una delimitación semántica acerca de un tema, es decir, nos brinda un concepto o una definición sobre el tema que pretende abordar. El título en este caso ¿es posible evitar la contaminación del medio ambiente? El autor inicia de la siguiente manera. La contaminación es el resultado de la producción de desechos y sustancias nocivas por parte del hombre. Cuando estas sustancias son expelidas en dosis considerables, el medio ambiente ve superada su capacidad de regeneración y mantenimiento. La atmósfera, el agua y el suelo pasan entonces a estar contaminados, disminuyendo sus condiciones generales de salubridad y bienestar. La contaminación no es un hecho reciente. El avance de la ciencia y la densidad demográfica hacen inevitable, por ahora, todo intento serio de solución. Como podemos ver, aquí nos realizan una delimitación semántica acerca del tema, en este caso, la contaminación del medio ambiente. Una vez realizado esta primera sección de la introducción llamada contextualización, viene la tesis, que es lo que en los próximos apartados vamos a ver en color rojo y con subrayado. No obstante, las posibilidades de reducir sus efectos sí son viables. Esto constituye a la opinión, a la postura que tiene el autor. Por consiguiente, en los próximos párrafos se presentarán argumentos que sustenten tal viabilidad. Esto representa al mapeo. De este modo podemos observar que están los tres componentes de una introducción. Luego tenemos la introducción marco. Este permite iniciar el texto con una idea general o contexto del tema propuesto en el título. Podemos observar el título es el siguiente: Amenaza global a la seguridad, el narcotráfico. ¿Cómo inicia el texto? Si analizamos las actividades delictivas que hoy afectan la seguridad nacional de los estados, coincidiremos en que estas son principalmente cuatro: el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y la trata de personas. No obstante, de estas cuatro, la primera, refiriéndose por supuesto al narcotráfico, es tal vez la que más nos afecta como sociedad. Su poder económico es tal que moviliza alrededor de 500.000 millones de dólares al año. Como podemos ver, esta es una introducción marco, porque principalmente lo que realiza el autor es establecer cierta contextualización, cierto marco contextual respecto a la problemática que se pretende abordar. En este caso, el narcotráfico, al igual que el terrorismo, la corrupción y la trata de personas, constituyen actividades delictivas que afectan a la seguridad nacional. A partir de esta primera sección, se plantea una tesis. En este sentido, la mayor amenaza global de la seguridad en el Perú es el narcotráfico. Luego de haber hecho esta introducción de marco, se puede llegar a esta opinión. Las siguientes líneas pretenden dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué factores promueven su existencia en nuestro país? ¿Cómo apareció y se acrecentó este problema? ¿De qué manera podría afectar al país? Esta es otra forma de realizar el mapeo, a través de preguntas que se pretenden responder, por supuesto, en las próximas líneas o próximos párrafos. El tercer tipo de introducción es la introducción caso. En este tipo de introducción, lo que se realiza es narrar o contar un caso real existente en nuestra sociedad. Es un estilo que inicia haciendo la mención de un hecho particular sobre una realidad general. Lo que busca es conmover a los lectores. Veamos el caso. El trabajo infantil, un factor que limita la educación. Rigoberto vive en el distrito de Ciudad Nueva de Tacna. Es un estudiante de 9 años y todos los días se levanta muy temprano para lavar autos junto con su padre. Su trabajo es arduo, impropio para un niño de su edad.
Casos como el de Rigoberto es una constante en el país. Miles de niños trabajan diariamente en diversos oficios. Esto hace que los niños no puedan acceder de manera libre y enfocada a la escuela. Aquí podemos ver que se ha narrado el caso de Rigoberto, ¿sí? Principalmente refiriéndose al tema, el trabajo infantil. Por lo tanto, el trabajo infantil es un factor que limita el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Esto constituye la tesis del autor. A continuación, se presentan argumentos que fortalecerán la idea planteada. Esto hace énfasis al mapeo. El cuarto tipo de introducción es la introducción anécdota. Esta consiste en que el autor narra una situación vivenciada por él mismo o por alguien a quien conoce. ¿Bien? La efectividad subyace cuando se logra captar la atención del lector. En este caso, el título de la presente introducción es Humor o Racismo, a propósito de la paisana Jacinta y el negro Mamo. Veamos cómo inicia esta introducción. Centro de Lima. Una mujer vestida con polleras multicolores, blusa verde, sombrero marrón y largas trenzas. Su atuendo contrasta con el de la mayoría de los transeúntes y llama la atención de unos púberes escolares que, a bordo de un microbús, le lanzan una frase escuchada en la televisión. Jacinta, ña, ña, ña. Luego, sus carcajadas son acompañadas por las sonrisas de algunos curiosos. Hasta aquí, lo que podemos observar podría ser una anécdota que el autor ha observado en una situación determinada. Esto, por supuesto, nos indica cierta idea de la problemática que pretende abordarse en este ensayo. La tesis u opinión a la que llega el autor es la siguiente. Escenas como estas se producen a cada momento en nuestra sociedad y reflejan la influencia de personajes como la paisana Jacinta y el negro Mama, que se amparan en el humor para justificar la representación estereotipada de un tipo racial. Es por ello que en el presente ensayo se presentarán argumentos asociados a defender el carácter racista que evidencian estos programas. Y podemos ver los tres componentes que tiene una introducción. Veamos ahora la introducción de comparación. En este caso, lo que hace el autor es básicamente comparar hechos, situaciones u opiniones para que, a partir de ello, pueda tener una postura. Veamos el ejemplo. La pena de muerte en el Perú. Dos opiniones contrarias. Para unos, una manera de castigar y de hacer justicia. Para otros, un acto desalmado que denigra al ser humano. La pena de muerte en el Perú siempre será un tema polémico y complejo que deriva en dos opiniones contrarias, los que la aplauden y los que la denigran. Sin embargo, gracias a los derechos humanos, es menester resaltar que no constituye una actividad que brinde solución alguna a los problemas. Como podemos ver aquí, el autor realiza un contraste entre las dos posturas y asume una de ellas, ¿no? Tal y como se observa en la tesis. Por ello, más adelante se desarrollará aspectos relacionados a los derechos humanos, el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, la importancia de la compasión y alternativas de solución. Como podemos ver en este mapeo, lo que hace el autor es otorgarnos ciertos subtemas que se pretenden desarrollar más adelante en el ensayo. Esto es básicamente un anticipio a las futuras ideas. Tenemos también la introducción cita, que es básicamente la construcción de una cita con su respectivo autor, que podría ser un personaje reconocido, alguien de renombre, alguien ilustre, a quien nosotros querramos pues dar reconocimiento, principalmente a las palabras que en algún momento ha publicado o lo ha dicho de manera oral. Estas deben presentarse entre comillas. Por ejemplo, tenemos el ensayo titulado Trabajo infantil, propuestas de solución. El texto o la introducción inicia de la siguiente manera. El trabajo dignifica al hombre, suele decir Juan de la Cruz, un anciano de 65 años que administra un pequeño restaurante.
No obstante, ¿qué sucede cuando es un niño el que trabaja? ¿Resulta igualmente digno? El trabajo infantil se ha enraizado en nuestra sociedad al punto de ver que a un niño trabajador es visto como algo normal o como lo más normal. Las causas son conocidas por todos, al igual que sus consecuencias. Sin embargo, poco hacemos para evitar. Esta es una forma de iniciar una introducción con una contextualización de introducción cita. Lo primero que se hace es mencionar la cita. Pero hay que tener mucho cuidado, porque estas citas deben guardar mucha relación con el tema que estamos pretendiendo abordar. En tal sentido, las propuestas de mejora deben partir de un trabajo en conjunto entre las comunidades, la escuela e instituciones defensoras de los niños. Eso es la tesis. A continuación, propondremos alternativas que nos permitirán erradicar este problema. Esto viene a ser el mapeo o el anticipio, ¿no? A los futuros argumentos, que básicamente nos indican que va a tratar de alternativas que ayuden a erradicar un problema determinado, en este caso del trabajo infantil. Muchas gracias.